La fuerza de fricción es la fuerza que se opone al deslizamiento lateral entre dos superficies. Debido a ella es que podemos caminar, podemos nadar, un auto puede avanzar, podemos sostener un objeto. Por otra parte, la fuerza de fricción presenta aspectos indeseables como son el hecho de que reduce la eficiencia de las máquinas, produce desgaste entre sus partes móviles, dificulta el movimiento de los barcos y de los aviones, entre otros aspectos. La fuerza de fricción se explica macroscópicamente por la rugosidad entre las superficies y microscópicamente por las fuerzas de atracción entre cuerpos en contacto estrecho, como son las fuerzas Van der Waals. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de la segunda ley de Newton relacionada con la fuerza de fricción. Recordamos que la segunda ley de Newton nos habla de que un cuerpo acelerado pues tiene esa aceleración, la cual es producida por una fuerza externa no equilibrada. Y sabemos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del mismo cuerpo. Tenemos esta figura, esta ilustración, donde tenemos un sistema de un cuerpo que cuelga y otro cuerpo que es jalado por ese cuerpo, por el cuerpo 1, a través de esta cuerda, y que por medio de esta polea sin fricción cambiamos la dirección de la fuerza. Aquí tenemos que el sistema está formado por los dos cuerpos, la masa total del sistema es la masa de los dos cuerpos y actúa sobre este sistema una fuerza que es precisamente el peso del cuerpo que cuelga. Por otra parte, este cuerpo, el cuerpo 2, está en contacto con la superficie de la mesa, por lo tanto, ahí hay, entre estos cuerpos hay una rugosidad que produce una fuerza de fricción que se está oponiendo al movimiento del cuerpo 2 y a la vez al movimiento del sistema. A continuación, hacemos un conjunto de ejemplos para involucrar a la fuerza de fricción, a su cálculo y a la forma como se maneja dentro de la segunda ley de Newton. Bien, empezamos con este primer ejemplo que dice que tenemos este cuerpo de 8 kilogramos de masa, le aplicamos una fuerza de 120 newtons hacia la derecha y se encuentra sobre una superficie y nos hablan de que el coeficiente de fricción cinética entre el cuerpo y la superficie es de 0.3. Recordamos que el coeficiente de fricción cinética depende del par de superficies en contacto, de las superficies en contacto. Bien, tenemos esa situación y queremos hallar la aceleración del cuerpo en base a las fuerzas que actúan sobre él. Iniciamos calculando el peso del cuerpo. Tenemos esa masa de 8 kilogramos y calculamos el peso, ya lo hemos hecho muchas veces, usamos la fórmula masa por aceleración de la gravedad y eso nos da el peso que buscamos. Tenemos la masa de 8 kilogramos, sabemos que la aceleración de la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y bueno, pues hacemos este producto, esa multiplicación y obtenemos 78.4 newton. 78.4 newton es el peso de ese cuerpo que se está deslizando hacia la derecha y que vamos a analizar. Bien, una vez que tenemos ese peso, vamos a proceder a hacer el diagrama de cuerpo libre. Recordamos que el diagrama de cuerpo libre es un aspecto importante en la solución de este tipo de problemas y corresponde a hacer un dibujo de fuerzas, un diagrama de fuerzas, donde al cuerpo lo representamos por medio de un punto que colocamos aquí en el origen del sistema de coordenadas y a ese punto le aplicamos todas las fuerzas, analizamos, dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y de ahí partimos para hacer el análisis y concluir con la solución del problema. Bien, entonces aquí está ese paso importante, el diagrama de cuerpo libre, identificamos a las fuerzas que actúan, aquí está la fuerza de 120 newton, tenemos el peso del cuerpo que lo jala hacia abajo y tenemos la fuerza normal, es la reacción de la superficie sobre el cuerpo evitando que caiga. Y ahora lo nuevo en este tipo de problemas, ya hemos hecho ejemplos similares pero no había fricción. Ahora tenemos aquí la fuerza de fricción, que es un vector que se opone al movimiento del cuerpo.
Bien, entonces igual como hemos hecho en otras ocasiones, analizamos lo que pasa en el eje Y y por separado lo que pasa en el eje X. Esa es una ventaja de tener los ejes de coordenadas, de que podemos trabajar a los vectores a los vectores de forma lineal a lo largo de cada uno de los ejes. Y entonces analizamos lo que pasa en Y. Tenemos que el cuerpo no tiene ningún movimiento en Y, no sube ni baja, su movimiento es solamente horizontal, por lo tanto podemos decir que en el eje Y el cuerpo se encuentra en reposo. Y de acuerdo a la primera ley de Newton, cuando un cuerpo está en reposo, tenemos que la fuerza resultante o suma de fuerzas debe ser cero. Y aplicamos ese hecho a esta situación y ponemos entonces que la fuerza resultante, pero solamente en el eje Y, debe ser cero, porque no hay movimiento en el eje Y. Por otra parte, pues calculemos, veamos cómo se escribe esa fuerza resultante en función de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, que son la normal y el peso. Como hemos hecho en otras ocasiones, la fuerza que va hacia arriba la tomamos como positiva y el peso que va hacia abajo es negativo o se resta. La fuerza resultante sería entonces normal menos peso. Esta es la suma de fuerzas o fuerza resultante y eso debe ser cero de acuerdo a la primera ley de Newton. Nos concentramos en esta parte, en esta igualdad, y tenemos que, me dice que la normal menos peso es igual a cero. De aquí despejo la normal, para eso quito el peso, que como está restando lo pasamos al segundo miembro y pasa sumando, y tenemos que la normal es igual a 0 más el peso, pero el 0 no afecta a la suma, de tal forma que tengo que la normal es igual al peso, y pues como ya conocemos el peso, ya conocemos entonces a la normal, que son 78.4 newton, y ya tenemos a el valor de la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo. Bien, seguimos avanzando y una vez que tenemos la fuerza normal, podemos calcular el valor de la fricción cinética. Recordamos que tenemos nuestra expresión que nos permite calcular dicha fricción cinética, que se representa con la letra F minúscula subíndice K. La fricción cinética se calcula haciendo el producto del coeficiente de fricción cinética entre las dos superficies por la normal. Aquí cabe decir que la normal en ocasiones es igual al peso, como en este caso, pero puede ser mayor al peso o menor que el peso, dependiendo de la situación y de las otras fuerzas que pudiera haber sobre el eje Y. Bien, entonces esto es, tenemos que el coeficiente, aquí está indicado, nos los dan y tiene un valor de 0.3 y lo multiplicamos por la normal, que son 78.4 newton. Hacemos esa simple multiplicación y ya tenemos dicha fuerza de fricción cinética, que vale 23.52 newton. Y ya así vamos avanzando. Y entonces podemos decir, gráficamente, decimos que la normal y el peso son fuerzas del mismo valor y sentido contrario, por lo tanto se anulan mutuamente, o decimos que se cancelan, hacemos esa operación de cancelarlas, rayándolas, o decimos que se equilibran o que se balancean, de tal forma que en el eje Y no tenemos fuerza, como ya utilizamos en esta parte. Y entonces a continuación saquemos la fuerza resultante sobre este sistema. ¿Cuántas fuerzas tengo? Pues solamente quedan dos, la fuerza F de 120 newtons y la fricción cinética, que también ya conocemos. Entonces tenemos que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza resultante en el eje X, que es la fuerza resultante en todo el sistema, va a ser la fuerza F menos la fricción cinética. Aquí ya estamos trabajando con la fricción cinética, pues nada más se agrega a nuestra ecuación, aparece nuestro diagrama de cuerpo libre y lo trabajamos como cualquier otra fuerza. Entonces tenemos este valor y podemos sustituir. Tenemos que la fuerza vale 120 newton, le restamos a la fricción cinética, que tiene un valor de 23.52 newton, y obtenemos el valor de dicha fuerza resultante en X, o fuerza resultante de todo el sistema de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Sacamos esa diferencia y nos da 96.48. Tenemos que la fuerza resultante en X vale 96.48 newton.
Bien, ya estamos por terminar, ya finalmente calculamos el último punto donde nos piden la aceleración. De acuerdo a la segunda ley de Newton, tenemos que la aceleración sobre el cuerpo va a ser igual a la fuerza resultante sobre la masa. Y bueno, pues ya tenemos todo. Tenemos que la aceleración sería entonces esta fuerza resultante que acabamos de encontrar y que vale 96.48 Newton sobre la masa, que es de 8 kilogramos. Ya sabemos que el Newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, de ahí se cancela kilogramos y nos quedan metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración en el Sistema Internacional de Unidades. Hacemos esa división con la calculadora y obtenemos 12.06 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, pues ya tenemos resuelto el problema donde hemos encontrado la aceleración del cuerpo que está sometido a este conjunto de fuerzas. Bien, a continuación tenemos un segundo ejemplo en el cual tenemos a un cuerpo de 12 kilogramos que se encuentra sobre un plano inclinado y hay un coeficiente de fricción entre el cuerpo y la superficie del plano de 0.32. La inclinación del plano es de 40 grados y con eso queremos conocer, como inciso A, el valor de la fuerza normal, inciso B, la fricción cinética sobre el cuerpo, inciso C, la fuerza resultante sobre el cuerpo y como último inciso, la aceleración que va a tener el cuerpo cuando se desliza sobre este plano hacia abajo. Bien, empezamos calculando el peso del cuerpo con la conocida fórmula de que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad y sería multiplicar 12 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y obtenemos un valor de 117.6 newton, lo anotamos aquí. 117.6 newton, ustedes deben ir corroborando estos resultados, que todo esté bien. El siguiente paso para contestar los diferentes incisos es hacer el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, que es lo que voy a hacer a continuación y enseguida lo presentamos aquí. Bien, aquí está el diagrama de cuerpo libre. En el origen del sistema de coordenadas está el cuerpo de masa m igual a 12 kilogramos y tenemos que sobre este cuerpo actúa el peso, que es una fuerza vertical y hacia abajo. Tenemos la fuerza normal, que es la que ejerce la superficie, en este caso plano inclinado sobre el cuerpo porque lo está sosteniendo, y ya tenemos aquí la fricción cinética que actúa en contra del movimiento. El cuerpo se va a desplazar verticalmente no verticalmente sino hacia abajo a lo largo del plano inclinado y la fricción cinética se opone a dicho movimiento. Bueno, entonces tenemos que la normal y la fricción están sobre los ejes de coordenadas, pero el peso se encuentra fuera de los ejes de coordenadas, pero podemos sacar sus componentes rectangulares. Tenemos el peso y este vector que está sobre el eje X sería la componente X del peso, que le llamamos PX, y tenemos que este vector que está a lo largo del eje Y sería la componente Y del peso y le llamamos PY. Y en este tipo de análisis ya hemos visto que se puede demostrar por geometría elemental que el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal, que es este y que en este caso vale 40 grados, es equivalente al ángulo que forma el peso con el eje Y, y que sería este. Entonces es algo que tenemos que hacer en estas situaciones. Entonces este ángulo vale 40 grados. Y también ya hemos comentado, hemos visto que cuando yo tengo el ángulo que forma un vector pero con el eje Y, podemos encontrar las componentes rectangulares X y Y a partir de las siguientes expresiones. Tenemos que PX es igual a P seno de teta. Y tenemos que PY, la componente Y del peso, es el módulo del peso por el coseno de teta. Estas fórmulas también ya las hemos manejado, ya hemos hecho este procedimiento y lo aplicamos a continuación. Bien, entonces aplicamos nuestras fórmulas y tenemos que, entonces el peso vale 117.6 newton y va multiplicado por el seno de 40 grados. Hacemos esta operación
con la calculadora para obtener el valor de esa componente y obtenemos 75.59 newton. 75.59 newton. Y calculamos PY. PY sería P 117.6 newton por el coseno de 40 grados. Coseno de 40 grados, hacemos esta operación y obtenemos un valor de 90.08 newton. 90.08 newton. Y bueno, pues ya tenemos esas componentes. Recordamos que cuando tenemos las componentes nos podemos olvidar del vector original, en este caso del peso, y trabajar con componentes. Y nos damos cuenta que la fuerza que está impulsando, que está jalando al cuerpo hacia abajo, pues es la componente X del peso. Esta componente es una fuerza que es la que hace que el cuerpo se deslice hacia abajo. Obviamente el dibujo no está a escala, solamente representativo para darnos una idea de pues, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bien, entonces a continuación vamos a encontrar la fuerza normal, que es nuestro primer inciso, y analizamos en el eje Y para que quizás nos quede más claro. Pues ya una vez que conocemos Px y Py, decíamos que podemos olvidarnos del peso porque ya están sus representantes o las fuerzas que lo sustituyen, que son sus componentes rectangulares, y analizamos lo que pasa en el eje Y. Aquí está el eje Y, y en el eje Y tenemos dos fuerzas que son la normal y la componente Y del peso. Y como hemos venido haciendo, en el eje Y no hay movimiento, por lo tanto la fuerza resultante en el eje Y debe ser 0. Y sacamos la fuerza resultante en términos de las fuerzas. Entonces la fuerza resultante o suma de fuerzas sería N menos Py, la normal, menos la componente Y del peso. Eso debe ser 0. De aquí despejamos a la normal, para eso este término que está restando pasa sumando y tenemos que la normal es igual a lo que vale Py. ¿Sí? Entonces de esta última expresión pues ya tenemos que ya conocemos el valor de la normal, que sería el valor de Py, que es de 90.08 newton. Y ya tenemos eso. Decíamos que en problemas anteriores, donde no estábamos haciendo uso de la fuerza de fricción, no la estábamos considerando, pues este dato se quedaba ahí sin ninguna otra utilización, pero a continuación, pues en este problema sí lo vamos a utilizar porque el inciso B nos pide la fuerza de fricción cinética y recordamos que la fuerza de fricción cinética se calcula con la expresión que sería el producto del coeficiente de fricción cinética entre los dos materiales en contacto multiplicado por la normal. Y entonces ahí es donde este valor de la normal nos ayuda a conocer esa fricción. En este caso la fricción cinética tiene un valor de 0.32, es así como está escrito adimensional, y lo multiplicamos por 90.08 newton, pues es una simple multiplicación, y tenemos un valor de 28.82 newton. Ya tenemos otro resultado. Bien, a continuación pues ya conocemos todos los datos del problema y vamos a continuar sacando la fuerza resultante sobre el cuerpo, la fuerza resultante sobre ese cuerpo, y tenemos que para ello pues ya vimos de acá arriba que la normal y Py se cancelan, ya no cuentan, las rayamos así para que tengamos una ayuda visual. Y ¿qué fuerzas quedan? Pues solamente queda Px, que apunta hacia el lado positivo del eje X, y queda la fricción cinética que apunta hacia el lado negativo del eje X. Son dos fuerzas colineales y por lo tanto vamos a sacar su resultante o suma de fuerzas, que se obtendría bajo la expresión siguiente. La fuerza resultante en X, que será la fuerza resultante de todo el sistema, es la componente X del peso menos la fricción cinética. Esa es la expresión, la forma como calculamos la fuerza resultante a lo largo del eje X, que decimos que es a su vez la fuerza resultante de todo el sistema. Y pues ya tenemos nuestros datos. Aquí está la componente X del peso, vale 75.59 newton. Le restamos la fricción cinética, que vale 28.82 newton. Y bueno, pues tenemos esa diferencia
que nos arroja un valor de 46.77 newton. 46.77 newton de fuerza total o fuerza neta actuando sobre este cuerpo y que a su vez produce su aceleración, su desplazamiento hacia abajo del plano inclinado y su aceleración. Finalmente, pues calculamos la aceleración y tenemos que sería la fuerza resultante sobre la masa del cuerpo. Esta es la segunda ley de Newton. Sustituimos, tenemos una fuerza de 46.77 newton sobre la masa del cuerpo, que es de 12 kilogramos. Hacemos esa operación y obtenemos un resultado de 3.90 o 3.9 metros sobre segundo al cuadrado. Y hemos terminado con este ejemplo. Bien, ahora resolvemos el reto de la sesión pasada. Tenemos que, pues aquí está el enunciado, nos dice que tenemos un disco de hockey y es golpeado por un bastón, el cual se mueve entonces como consecuencia sobre el hielo de un lago congelado. Y nos dice que con el golpe que se le imprime, a su vez el cuerpo o el disco adquiere una velocidad inicial de 72 kilómetros sobre hora. 72 kilómetros sobre hora. Paulatinamente va disminuyendo su velocidad de manera uniforme hasta que se detiene. Entonces, como dice que se detiene, entendemos que la velocidad final es 0 y se detiene al recorrer 128 metros. Recorre 128 metros y se detiene totalmente. Queremos conocer con estos datos el coeficiente de fricción cinética entre el disco y el hielo. Esos son nuestros datos. Bueno, tenemos que la velocidad inicial está en unidades, kilómetros sobre hora, pero sabemos que trabajamos en el Sistema Internacional de Unidades, de tal manera que hay que convertir esta velocidad a metros sobre segundo. Y si ustedes hacen la conversión, pues encontrarán que esto equivale a 20 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial que tiene nuestro disco de hockey. Entonces, con estos datos vamos a empezar calculando la aceleración. Aquí nos acordamos de nuestros cursos de cinemática, donde tenemos un conjunto de ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como es el caso del movimiento de este disco, y nos acordamos de una expresión que dice que 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. De aquí despejamos la aceleración y tenemos que la aceleración va a ser la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Bueno, sustituimos valores y tendríamos que la aceleración es igual a la velocidad final, que es 0, 0 al cuadrado pues sigue siendo 0, luego menos la velocidad inicial, que son 20 metros sobre segundo y que va elevado al cuadrado sobre 2 por la distancia, que son 128 metros. Hay que hacer esta operación. Aquí tendríamos lo siguiente. Esto sería igual a, pues 0 al cuadrado es 0, ya lo dijimos. 20 al cuadrado son 400 y son metros cuadrados sobre segundos cuadrados. 128 por 2 nos da 256 metros. Y bueno, pues aquí 0 menos 400 nos da menos 400. Nos da negativo, menos 400, vamos a dividir, menos entre más nos da menos, y dividimos 400 entre 256 y obtenemos 1.56, es decir, que la aceleración es menos 1.56 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración con la que se mueve el disco al ir frenando. Es negativa porque precisamente está frenando o se está deteniendo o está perdiendo velocidad. Bien, ya tenemos la aceleración. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton para conocer los detalles de esta situación. Pero antes de eso nos damos cuenta que como el disco no tiene movimiento en la vertical, como hemos venido viendo, entonces tenemos que la suma de fuerzas en el eje Y debe ser 0, o la fuerza resultante en el eje Y debe ser 0. Eso nos lleva a que
a sacar la suma de fuerzas. En Y tengo dos fuerzas que son la normal y el peso, y la suma de fuerzas quedaría establecida o quedaría representada por la expresión normal menos peso. Esa es la suma de fuerzas y debe ser 0. De ahí despejamos la normal y tenemos que la normal es igual al peso. O lo que es lo mismo, la normal es la masa por la aceleración de la gravedad, porque el peso se calcula de esta manera. Ahora vamos en el eje horizontal o en el eje X, sacando nuestra fuerza resultante, y tenemos que la fuerza resultante en el eje X, o la fuerza resultante del sistema, una vez que ya sabemos que la normal se anula con el peso, esta es la fuerza resultante. Pero como el cuerpo estamos suponiendo que se mueve hacia la derecha y la resultante va hacia la izquierda, entonces esta fuerza resultante, que es la fricción, va a ser de signo negativo. Entonces tengo que la fuerza resultante es la fricción, pero negativa, porque va hacia la izquierda. Esa es nuestra fuerza resultante. Por otra parte, tenemos que la fuerza resultante debe ser igual, de acuerdo a la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración del cuerpo. Y entonces de estas dos expresiones tenemos que menos la fricción cinética, que es la resultante, es igual a la masa por la aceleración. Para que no quede negativa la fricción cinética, puedo escribir que la fricción cinética es igual a menos la masa por la aceleración. Es decir, multiplico esta expresión por menos 1 y nos da la expresión de abajo. Bien, entonces ahora sí ya podemos calcular el coeficiente de fricción cinética entre estos materiales, que sabemos que es la fricción cinética entre la normal. Y pues ya tenemos lo que requerimos para calcular este coeficiente. Tenemos que aquí tengo a la fricción cinética y aquí tengo a la normal. Y entonces sustituimos. La fricción cinética es igual a menos m por a sobre la normal, que es m por g. De ahí se cancela la masa en el numerador y la masa en el denominador se cancelan, y obtenemos que el coeficiente de fricción cinética es menos a sobre g. Y entonces nos damos cuenta que aunque no conozcamos la masa, podemos calcular dicho coeficiente. Sustituimos y tenemos que la aceleración vale, bueno, aquí está este signo menos que es de la fórmula, y tenemos que la aceleración es negativa y vale menos 1.56 metros sobre segundo al cuadrado, y lo dividimos entre g, que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Se cancela esta unidad, la unidad metros sobre segundo al cuadrado, y tenemos la división de los números. Aquí tenemos que menos por menos me da más, y ya finalmente nuestro coeficiente es positivo. Hacemos la división y obtenemos 0.16. Y ya terminamos. Entonces tenemos el coeficiente de fricción cinética entre ese disco y el hielo tiene este valor, después de este análisis que ha involucrado diferentes aspectos, diferentes conocimientos que pues ya hemos manejado en otros momentos y que ahorita en este momento hicimos acopio de ellos. Bien, así terminamos el ejemplo. Espero que felicitamos y esperamos que muchos alumnos lo hayan resuelto correctamente. Bien, para finalizar, y como siempre, te proponemos un reto. De los problemas que vimos en este video, te habrás dado cuenta que los hicimos trabajando con un solo cuerpo. En el reto estamos metiendo dos cuerpos, pero ya hemos hecho alguna situación, ya hemos hecho problemas como este. La novedad es que aquí estamos ahora incluyendo el hecho de que entre el cuerpo y la superficie en contacto hay fricción, y tenemos que el coeficiente de fricción cinética es 0.28 para este cuerpo. El cuerpo 1 pues no está en contacto con ninguna superficie, por lo tanto no hay fricción. Bien, entonces el reto consiste en que hay que encontrar la aceleración del sistema. Es un sistema porque los dos cuerpos están unidos por medio de esta cuerda. No hay fricción en la polea, solamente hay fricción entre este cuerpo y la superficie. Y queremos hallar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda que los une. Bien, pues hay que analizar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, hacer nuestro diagrama de cuerpo libre e ir encontrando los datos que requerimos para
hallar el valor de las incógnitas, aceleración y tensión. Bueno, después de esto terminamos, o con esto terminamos el tema, y como siempre te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a que nos regales un like. Y también te invitamos a compartir tu resultado en los comentarios abajo. Siendo así, nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.